bueno, yo estoy aquí dando un poco la voz sobre este tema, pero a mí me gustaría dar el protagonismo hoy a este grupo de mujeres. Básicamente es un grupo de aproximadamente unas 30 mujeres o así, todas mayor de 65 años, etcétera. Algunas de ellas han sido profesoras de universidad, otras han sido amas de casa, o sea, un grupo muy, muy diverso, todas ellas suizas, que un día decidieron que tenían que hacer algo, porque lo que estaba ocurriendo con el tema del cambio climático y sobre todo las políticas de mitigación que se estaban proponiendo en Suiza, pues que no eran suficientes. Y quiero de verdad transmitir esta idea que para mí son mujeres maravillosas, pensando sobre todo que, no sé si lo sabrán, pero en Suiza el último cantón que aprobó o que dejó a las mujeres votar fue en el 1990. Para que entendéis un poco que realmente a nivel de derechos de mujeres, Suiza no es uno de los países, digamos, liderando la corriente y demás, sino realmente estas mujeres se armaron de valor, se juntaron y dijeron que era su oportunidad poder ponerse al frente de esta lucha. Y mucha gente pensó, ¿pero por qué? ¿Por qué este grupo de mujeres? ¿Por qué mujeres mayores? Realmente ellas en su discurso lo que quisieron transmitir es que ellas querían utilizar un poco la oportunidad de que habían realmente evidencias que las hacían más vulnerables y que utilizarlas como una arma, como una herramienta para dar visibilidad al impacto que tiene el cambio climático sobre los grupos vulnerables. Y de alguna manera diciendo, vale, nosotros es posible, y es verdad que dentro de unos años pues ya no estemos aquí, pero lo hacemos por las generaciones futuras. Esta agrupación se creó en agosto del 2016, o sea, fueron a diferentes, digamos, niveles administrativos en Suiza y hicieron diferentes quejas y demás, no sé realmente los términos legales para ser honesta, porque yo no soy abogada, entonces me cuesta un poco entender todo este concepto legal, pero básicamente ellas fueron a diferentes entes administrativos poniendo quejas y demás, y todas ellas fueron desestimadas. Luego dijeron, pues esto no se puede quedar aquí. Y se armaron de valor y dijeron en el 2021, venga, vámonos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vamos a presentar ahí nuestra demanda. Entre el 2021 y el 2022, esta demanda pasa por diferentes, digamos, filtros hasta que se traslada en abril del 2022 a lo que le llaman la Grand Chamber, o sea, al comité principal. En diciembre del 2022 se presentan los últimos documentos, que en un momento comentaré a qué se refiere, y en marzo del 2023 se produce la audiencia del tribunal. Entonces, cuando digo los últimos documentos, y ahí de alguna manera es cuando yo y un grupo de investigadores en la Universidad de Suiza decidimos de alguna manera intervenir. Intervenir en el sentido de, lo que se llama un third party intervention. Básicamente es un mecanismo que existe en los diferentes entes jurídicos en el que expertos de forma objetiva lo que hacen es preparar y enviar a la Corte unos documentos que lo que hacen es resumir, en nuestro caso, las evidencias científicas con respecto a este tema. Pero hay estudios que sugieren que las mujeres son más vulnerables que los hombres al calor, por diferentes razones, y principalmente las mujeres mayores. Por una parte, vemos que las mujeres mayores entran en menopausia y demás, y que todo eso tiene unos efectos importantes a nivel cardiovascular y que pueden limitar la capacidad de ellas para poder controlar las altas temperaturas. También se ha visto que, por ejemplo, las mujeres son más activas cuando son mayores comparado con los hombres y que, por tanto, porque ellas se hacen cargo de la compra, limpieza de casa y demás, y que, por tanto, puedan también tener una mayor actividad física y que, por tanto, tengan menor capacidad para hacer frente. Además, hemos visto también, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres, hablamos de salud maternal. Hay muchos estudios hoy en día que avalan claramente que las mujeres embarazadas son altamente vulnerables a las altas temperaturas. En los casos de litigio climático no es suficiente con decir, hay estudios epidemiológicos que hacen que el calor
aumente los casos de hospitalizaciones en mujeres. Nosotros necesitamos ir un poquito más atrás en la cadena causal, porque al final aquí es relacionar las actividades antropogénicas con las muertes en mujeres que podemos observar debido al calor. Suiza hay que entender que es un país muy pequeño, pero muy poderoso por muchas razones. Principalmente sabemos que es un país que es sede de muchísimas multinacionales muy importantes, con mucho poder, con mucho lobby, y que, claro, ahí hay unas presiones a nivel económico y político muy grande. En abril del 2024 se produjo la vista. Fue un evento, pues, yo diría que muy importante, se siguió en diferentes medios. Nosotros, de hecho, en Suiza, en la Universidad de Berna, nos juntamos todo y lo pudimos ver en streaming. Fue, la verdad, muy interesante. Pero, claro, ahí, al final, lo que dijeron en el caso el caso de la Corte, ellos lo que dijeron es que habían evidencias claras que el Estado suizo había violado los derechos humanos de este grupo de mujeres en base a diferentes artículos y que, por tanto, como instaban al gobierno suizo a establecer políticas de mitigación mucho más ambiciosas de lo que ellas habían hecho. Claro, esta conclusión fue especialmente relevante porque fue el primer caso en el que se llegó a dar relevancia a esto y porque, aunque realmente este tribunal no tiene capacidad jurídica dentro de Suiza, porque eso lo tienen los tribunales suizos, a nivel simbólico fue muy importante. Primero fue, por una parte, un poco una vergüenza nacional, lo digo claramente, porque este caso se presentó a diferentes tribunales en Suiza y todos ellos se desestimó. Y que lleguen desde fuera y que digan realmente a nivel global, a nivel mundial, se pongan al alce que esto fue un fallo del gobierno suizo, fue, la verdad, algo bastante polémico desde entonces. Es verdad que la respuesta del gobierno suizo fue: os estáis metiendo en un territorio que no es vuestra jurisdicción, pero formó parte de todo el discurso a posteriori. Pero aquí hay que tener en cuenta de nuevo que este caso fue especialmente importante porque dio pie a que otros grupos populares pudieran hacer algo similar en sus propios países. Mi experiencia dentro de los casos de litigación climática, claro, como una persona que soy epidemióloga, no sé nada de derecho, para mí era un mundo totalmente paralelo, no tenía ni idea. Pero cuando empiezas un poco a entender la dinámica y sobre todo a hablar con los abogados y demás, y sobre todo ver que hay herramientas por las cuales nosotros como investigadores podemos contribuir, creo que es muy interesante tenerlo en cuenta porque para mí fue como un atajo para poder hacer mis investigaciones un poquito más impactantes, que tengan una llegada mucho más rápida a la población. Y en este caso fue realmente interesante ver cómo estas, conversaciones a través de los abogados y demás, cómo ponemos este documento en marcha, cómo se produjo todo el proceso detrás, la verdad es que es muy interesante. Y eso es algo que no solo nosotros, sino mucha gente lo está haciendo y estamos viendo cómo cada vez hay más casos de litigación climática y sobre todo se han puesto en marcha muchos más puentes de comunicación entre la ciencia y los diferentes ámbitos jurídicos, que eso es donde realmente puede haber un éxito y sobre todo al final hay que pensar que cualquier tipo de decisión a nivel jurídico puede tener un impacto muy importante a nivel de políticas de mitigación.